a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Te damos gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos esta mañana como iglesia viva, para compartir con alegría nuestra misión, para fortalecer nuestros lazos de comunión. Fortalécenos, anímanos para poder realizar hoy la tarea que quieres de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, bienvenidos a esta reunión de la visita de animación pastoral que estoy realizando a todas las parroquias de la diócesis. Muchas gracias por estar aquí. Sé que habrán tenido que vencer miedos, reorganizar su tiempo, sus labores en el hogar, en el trabajo, para poder estar aquí. Muchas gracias por eso, porque sé que es por amor a la iglesia que realmente se hallan aquí presentes. Bueno, todos ustedes saben, o la mayoría por lo menos debe saberlo, que el lema de nuestra diócesis este año es: guiados por el Espíritu Santo, nos empeñamos creativamente en la reanimación de nuestra iglesia diocesana. Este lema es el que ha venido guiando nuestro caminar diocesano en este año 2021. Obviamente es un lema que surge del desafío de la pandemia, ¿cierto? El año pasado, el 2020, pues nos afectamos todos seriamente, no solamente por el tema de la salud, de la muerte de tantas personas, de la crisis económica que esto ha generado, sino también de la dimensión pastoral. La vida pastoral de las parroquias se afectó seriamente por el cierre de los templos, por los cierres intermitentes que ha habido, por el temor que la gente tiene a reunirse, ¿cierto? La vida pastoral también se ha afectado. Precisamente debido a esa circunstancia fue que nos imaginamos qué queríamos en este año 2021. Y ahí surgió este lema, un lema que tiene tres partes. Primero, guiados por el Espíritu Santo. Segunda parte, nos empeñamos creativamente. Y tercera parte, en la reanimación de nuestra iglesia diocesana. Lo primero es guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia.
el que mueve la iglesia, el que inspira a la iglesia, el que le ayuda a salir de los momentos difíciles, el que está no permitiendo que nos acomodemos, que nos instalemos, sino que nos despierta. El Espíritu es eso, alma de la iglesia. Por algo el Señor Jesús lo envió sobre los apóstoles en Pentecostés. Los apóstoles tenían miedo, pero por otra parte estaban inseguros de esa gran misión que tenían que realizar. Pues el Espíritu llega y los llena de todos sus dones para poder cumplir su misión. Y ellos salieron. Por eso, guiados por el Espíritu Santo. Esto no es cosa de hombres, que se le haya ocurrido a un hombre, al obispo, al papa, al que sea, no. Es el Espíritu el que nos tiene que guiar para responder a este momento histórico que estamos viviendo, para no dejar morir la iglesia. La segunda parte del lema, nos empeñamos creativamente. Es lo que nos toca a nosotros, colocar nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra voluntad. Sí, el Espíritu nos inspira, pero nosotros tenemos que poner lo nuestro, lo que nos toca. El Espíritu no hace lo que me toca a mí, como el estudiante perezoso que no estudia y el día del examen, Espíritu Santo, ilumíname. El Espíritu Santo no va a hacer nada de eso. Usted tenía que haber estudiado. Eso otro sería una alcahuetería. Lo mismo pasa aquí. Él nos inspira, nos ilumina, nos acompaña, pero nosotros tenemos que poner lo que nos toca a nosotros. Y nos empeñamos creativamente, ¿para qué? Para reanimar nuestra iglesia diocesana. La iglesia diocesana no es la curia episcopal, no. La iglesia diocesana es la comunión de todas las parroquias, realidades, sí, que hay en esta jurisdicción eclesiástica. Por tanto, para poder reanimar la iglesia diocesana, tenemos que reanimarnos todos, porque es la suma de todos nosotros, la comunión de todos nosotros. De manera que vamos en ese sentido, en este proyecto de reanimación. Y yo quiero decirles con mucha alegría, que precisamente para aplicar ese lema, una de las estrategias que pensamos fue la visita de animación a todas las parroquias. Asumimos riesgos. De pronto hubo personas que les parecía que era un riesgo que el obispo fuera a todas las parroquias. Bueno, es verdad, hay riesgos, nadie va a decir que no lo hay. Pero, obviamente, que cumpliendo con todos los protocolos, con todos los elementos que nos tienen que proteger la vida y la vida de los demás, hemos podido venir realizando esta misión. Ya he terminado más de la mitad de las parroquias de la diócesis. Todas las parroquias de las zonas de los pueblos ya las visité. Y de aquí de Valledupar ya visité una zona pastoral, la zona centro-sur, y ahora estoy en esta zona centro-occidental. Empezando la visita, que la empecé esta semana, precisamente en la parroquia del padre Heráclito Chaparro, que está aquí. Entonces estamos realizando las visitas, y lo que puedo decir con mucha alegría es eso. He visto a las parroquias y los párrocos animados, contentos, entusiasmados, agradecidos de la visita, y he podido escuchar, sobre todo escuchar a la gente cómo ha estado reaccionando, ¿cierto? Obviamente ha habido momentos de mucho temor, ¿cierto? Ha habido momentos de encierro, pero ha habido también una reacción favorable. Gracias a los párrocos en primer lugar, porque si el párroco no está animado, pues difícilmente los fieles pueden hacerlo.
No quiere decir que no lo hagan, pero es más difícil por lo menos. Entonces, yo veo una diócesis animada, trabajando, reaccionando, todo eso en todas partes. Y me alegra mucho eso, ¿cierto? De manera que, bueno, por eso estamos aquí. Y estoy haciendo la visita, pues, con el Padre Jesús Torres. Yo creo que la mayoría lo conocen, es el vicario de pastoral de la diócesis, director de pastoral social también, y también del Banco de Alimentos y párroco de la Natividad. Está también el Padre Carlos Imbrés, que es el canciller diocesano, que revisa los libros, los documentos, todo eso. Y está aquí el Padre Heráclito de Jesús Chaparro, el famoso Padre Heráclito, que es el delegado episcopal de esta zona centro-occidental y párroco de la parroquia de Jesús de Nazaret, Señor de los Milagros de la Nevada. Entonces estamos aquí todos como hermanos para compartir y para escuchar. De manera que, repito, muchas gracias por estar aquí y pues vamos a tener la reunión y luego culminaremos con la Eucaristía. Yo ya he charlado con los sacerdotes, con el diácono, hemos revisado ya los libros. La primera parte de la mañana ha sido eso, ¿cierto? El diálogo personal y la revisión de libros. Y ahora pues vamos a tener este momento de encuentro. El Padre Jesús les dará las indicaciones, para hacer. Bien, muy buenos días. Si no estoy mal, hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Juana María de Chantal. Es una mujer con una vida interesante, creo que es sobrina de un arzobispo. Al tiempo que Santa Juana fue una mujer casada, creo que de una familia noble, tuvo 6 hijos, quedó viuda y después de eso formó, junto a San Francisco de Sales, fundó una comunidad religiosa. Quiero resaltar de Santa Juana, que se pueden resaltar tantas cosas de ellas, es esa comunión y esa cercanía que ella siempre tuvo con San Francisco de Sales, que era obispo. Y esa cercanía le permitió tener un director espiritual, le permitió luego tener como un asesor en la fundación que ella realizó, y realmente fue una mujer muy interesante que ayudó en una época un poquito convulsionada en la Francia que a ella le tocó vivir. Vivió en comunión con el obispo y eso hizo fecundo, digamos, su ministerio, su camino de santidad. Resalto esto, queridos hermanos, porque nosotros ahora tenemos la visita en la parroquia del obispo de Valledupar. Y se trata prácticamente que nosotros tengamos esa misma actitud de Santa Juana, digamos, la comunión con el obispo, de escuchar, de acoger, de dejarnos guiar, de dejarnos iluminar. El obispo, sucesor de los apóstoles, el obispo, digamos que es el que recibe el Espíritu Santo en la iglesia y es pues tanto el que guía nuestras comunidades cristianas. Que sea pues ahora esta jornada un tiempo de gozo, de comunión con el obispo. Ya ustedes saben cómo vamos a compartir alegrías, tristezas y esperanzas.
Les recuerdo ser precisos, de tal manera que logremos a las 11 de la mañana, sin contratiempos, iniciar la Eucaristía y lleguemos a tiempo a preparar el almuerzo. ¿Vale? Muy bien. Entonces inicio con las pequeñas comunidades, luego comunidad de parejas. Que estamos acompañados por Monseñor en todo momento, en sus pensamientos y hoy presencialmente. La otra alegría pues es que, como decía Monseñor, pues estamos alegres porque ya estamos nuevamente iniciando nuestra vida parroquial, espiritual, viviendo con las comunidades. Hablo de mis pequeñas comunidades que hemos venido ya avanzando en este proceso nuevamente de pasar de la virtualidad a lo presencial. Y que ya muchas comunidades, solamente me faltan 3 comunidades que comiencen nuevamente esa vida presencial, pero que de 6 ya la mitad estamos en esa presencialidad. Nuestra primera convivencia también pasó el mes que terminó, presencial, y esta convivencia de este mes de agosto pues ya también se está organizando de forma presencial. O sea que esa es la alegría de poder volver a esa presencialidad, de volver a encontrarnos como hermanos, de sentir ese calor humano y que podemos unir cada uno de nuestros criterios y avanzar en este proceso de formación de pequeñas comunidades. La tristeza pues es esa, ¿no? De que todavía quedan 3 comunidades que se les está diciendo y escribiendo, llamando para que continúen. Tenemos la primera comunidad pues que ya es la primera, pues está en avanzada edad, hay unos enfermos, pero ya la convivencia la tiene la responsabilidad la primera y la segunda, que también es la segunda que tampoco ha venido a esa presencialidad. Entonces estamos animándolos con esta convivencia de preparación para este mes, para ver si nuevamente vuelven a estar con nosotros y volver a estar con todas las comunidades como debe ser. Es una de las tristezas y pienso que tristezas no hay tantas porque todo debemos llevar a esa animación y a esa alegría que es lo que debe caracterizar al ser cristiano. Y la esperanza es volver, como le digo, volver a esa nuevamente, que volvamos todos a estar unidos en comunión de hermanos alrededor de nuestro párroco que tanto necesita de nosotros, porque él solo no va a poder sacar adelante todos los proyectos de la parroquia, y con la ayuda de todos nosotros, y esa es la esperanza, de que todos nosotros nos unamos a través con nuestra responsabilidad, nuestras actividades, nuestras pastorales alrededor del párroco, para que todo vuelva a resurgir y nuestra parroquia vuelva a elevarse a esa, digámosle, a esa categoría que tenía antes de la pandemia. Ya tenemos también, a partir del 1 de septiembre, la evangelización para una nueva pequeña comunidad, que si Dios mediante estará también dando el paso en octubre. Entonces ya está en todo el proceso también de llamados, de avisos y de visitas, para que podamos tener una nueva comunidad dentro de la parroquia. Otra actividad sería que buscamos la forma de que no solamente sea de pequeñas comunidades, sino que también avancemos en que cada uno de ellos estén en una pastoral, que no simplemente se queden quietos en la comunidad, sino que aviven ese espíritu de servicio, porque es un servicio al que deben estar todos. Entonces es una alegría y es una esperanza que estar en este camino y para todos, y que sobre todo que hay una comunión de hermanos, que es una comunión de hermanos en las pequeñas comunidades, y la esperanza es seguir adelante, Monseñor, en todos los aspectos
eclesiales y personales. Con la bienvenida a Monseñor y a la delegación, al Padre Jesús, al Padre Carlos y al Padre Heráclito, muy contentos de tenerlos acá, animándonos. Las tristezas son muchas por todo lo que nos ha dejado la pandemia. También nosotros, como miembros de comunidad, pues no hemos estado exentos de toda esta pandemia, con enfermos, con familiares que se nos han ido, pero aquí estamos. La tristeza también de no poder prestar el servicio como debe ser, como hemos sido llamados a la misión. La tristeza en un momento dado de no podernos reunir como hermanos en el estudio, en la convivencia, en el abrazo fraterno a nuestros hermanos. Las alegrías, la alegría de que todo va cambiando y con la animación por parte de la diócesis, de nuestros sacerdotes, hemos ido retomando poco a poco el servicio. De las 6 comunidades de parejas que tenemos, ya 4 comunidades estamos presencialmente en el estudio. Hay 2 comunidades que son las más antiguas que no se están reuniendo por diferentes motivos. Hay muchos hermanos que están enfermos y hay muchos hermanos que han tenido problemas, y también por el temor, porque hay muchas personas con problemas de comorbilidad, con problemas de salud, y eso también es necesario entender que ellos también toman sus precauciones. En cuanto a la esperanza de que hemos podido retomar nuevamente los estudios, el servicio en la parroquia, de seguir adelante, la esperanza de que esta pandemia cada día se vaya acabando, se acentúe un poquito más y los hermanos vayamos perdiendo ese temor y podamos también congregarnos todos como hermanos acá en la parroquia. La esperanza de poder llevar a cabo la misión, esa misión a la cual hemos sido encomendados. La misión de formar una pequeña comunidad de parejas, otra nueva comunidad de parejas, de seguir adelante creciendo con valores en los hogares de acá, de nuestro sector. Llevar esa palabra que tanta falta nos hace en estos momentos de pandemia. Gracias. Buenos días, es una mucha alegría que ustedes estén acá en nuestra casa. No soy la coordinadora porque ella está trabajando. Entonces, nuestra alegría, que a pesar de las dificultades, nosotros hemos hecho todo lo posible para estar aquí y cumplir las funciones de la iglesia. Estamos virtual en la escuela de pesca. También tenemos asamblea del barrio de allá de San Martín y nos reunimos, estamos todavía reunidos virtual acá los lunes, pero este lunes decidimos que ya vamos a empezar a reunirnos acá en la iglesia. La tristeza, que no todas hemos podido asistir ni virtual ni acá en la iglesia. Somos pocas las que estamos asistiendo. Motivo: virtual porque hay dificultad por el que no tienen celular, internet en la casa para asistir a las asambleas. Y hay unas cuantas hermanas que también están enfermas. Esperanza es poder reunirnos para tener asambleas aquí en la iglesia y poder asistir al sector. Eso es todo.
Primero que todo le doy gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí y gracias por la visita de Monseñor y todos los sacerdotes que hoy se encuentran aquí, en especial hoy jueves sacerdotal. Que Dios los bendiga y me encuentro muy alegre de que estén aquí haciendo esta visita, animándonos y dándole gracias a Dios porque de verdad, a pesar de esta tristeza, hemos estado muy animados por nuestros hermanos, nuestros sacerdotes, que siempre han estado ahí con nosotros. Incluso muchas veces al lado del Santísimo con nuestros sacerdotes haciendo las vísperas. Y eso nos anima mucho. Y que una de las iglesias también que nunca se dejó de hacer la Eucaristía aquí. Y el Padre siempre animándolos, nuestros sacerdotes. Aquí siempre han estado con nosotros todos los días. Y esto a muchos hermanos nos ha permitido estar como más animados. Por ejemplo, a mí, que yo antes venía a las Eucaristías, no era que no venía, pero sí venía, pero esto me ha permitido como estar más animada, no sé, como una gracia de Dios, haciendo todos los días las oraciones a la Virgen y estando aquí en mi Eucaristía. Las tristezas son cuando muchas noticias de muchos conocidos, por ejemplo, cuando el Padre celebró aquí con nosotros el Jueves Santo y en menos de un mes nos dieron la noticia, el Padre en el grupo, que se había muerto el sacerdote que había estado aquí acompañándonos el Jueves Santo, y muchas personas, muchos amigos muy allegados, y las esperanzas son que ya nosotros otra vez, ya gracias a Dios hay muchas comunidades, como nosotros también ya lo veníamos haciendo presencial también, pero cuando estábamos otra vez que la pandemia nos tenía, entonces el Padre ya nos ordenó que teníamos que volver a la casa, que teníamos que esperar, y ya este sábado con el favor de Dios volvemos, que nosotros nunca dejamos de hacerla virtual, y este sábado ya con el favor de Dios volvemos otra vez, y la esperanza de que ya tenemos esa luz, que vamos a visitar otra vez los sectores con el favor de Dios, poco a poco, vamos ahí. Muchas gracias. Mi nombre es José Navarro. Bueno, alegrías es poder ver a esos hermanos de la comunidad que llevan mucho tiempo sin estar, que regresan, tienen tal vez 1 año, 6 meses, 2 meses sin estar en la comunidad y regresan. La comunidad se alegra mucho al ver a esos hermanos que estaban perdidos. Alegría ver la ayuda que puede hacer una comunidad y la iglesia en las personas y en el hogar de los integrantes de esta comunidad, porque se han visto muchos cambios, en especial por mí. Alegría ver la insistencia del Padre Román que estemos asistiendo, que entremos a la presencialidad, a pesar de las circunstancias de la pandemia. Eso nos causa mucha alegría y nos motiva a seguir en la comunidad. Tristeza, los hermanos que se alejan. O sea, nos da mucha tristeza ver que algunos hermanos que eran muy activos en la comunidad se alejan, prefieren el mundo, las cosas fáciles, la rumba, las amistades que no son de la iglesia. Eso nos causa mucha tristeza como comunidad. Tristeza puede ser también la partida de los familiares de los integrantes de la comunidad, porque eso nos afecta como comunidad, ver a un hermano triste, entonces nos genera mucha tristeza. Las esperanzas que vemos nosotros como comunidad es poder llegar a esa conversión, poder llegar a colaborar un poco más en la parroquia, ver que asistan todos los hermanos que nos catequizamos, los que fuimos a esa convivencia, no perdemos esa esperanza. La esperanza es ir detrás de esos hermanos que no pueden estar en la iglesia. Bueno, primera alegría, la visita de Monseñor y ustedes aquí.
Otra alegría es que los niños a través de este servicio se acercan a Dios. Nos alegra mucho el servicio en sí, servirle a Jesús en el altar. Que aumente el número de monaguillos, cuando hay un gran número, pues eso produce mucha alegría. El encuentro con los hermanos también alegra mucho, sobre todo ahora que ya se pueden reunir presencial. Tristezas, que baje el número de monaguillos. Cuando ya aquí en la parroquia hay un buen número de niños, comienza enseguida a decaer por cualquier circunstancia, en este caso la pandemia. Solamente de los niños antiguos quedaron 6, y un niño que viene de otra parroquia que tampoco ha asistido, pues debido a la pandemia. Da tristeza también una falta de apoyo, sobre todo cuando ellos tienen alguna actividad. Pues sí colaboran, no voy a decir que no, pero en algunas circunstancias me siento sola y siento que no cuento con el apoyo de aquí de los hermanos. La pereza de algunos niños y la poca asistencia. Esperanzas, ayudar a formar buenos niños, buenos servidores y santos servidores. Que aumente el número de monaguillos, fortalecer el grupo que existe y la consagración. El año pasado no pudo haber consagración debido a la pandemia. Esperamos que este año, si Dios lo permite, podamos consagrar un buen número de niños. Días de la congregación somos 13 personas. Somos 13 personas y por lo menos en estos momentos vine yo sola porque la mayoría están enfermos. De la alegría, pues le doy gracias a Dios porque en estos momentos hemos tenido esta maravillosa reunión para que nos puedan guiar en estos momentos que hemos estado tanto tiempo aislados, y a la vez darle gracias a Dios porque todos los que estamos aquí pues tenemos una alegría de que nos vamos a reunir nuevamente en grupo presencial. Se me olvidó. En la esperanza, pues tenemos la esperanza de que ya estamos haciendo nuestras reuniones y con la esperanza de que habemos 13, pero queremos que se aumente más ese número de 13, que nosotros comenzamos con 20 personas. Y pues se me olvidó. En la tristeza, pues mucha tristeza, porque en realidad pues esta pandemia nos dio muy duro, hubieron muchas compañeras que murieron, muchos familiares que murieron, y pues entonces a seguir adelante, porque pues esto no es por vía de personal, sino porque la pandemia hubo muchos trastornos. Muchas gracias. Alegrías. La alegría que nosotros vemos en Infancia Misionera es que hay muchos niños que quieren reiniciar, retomar los encuentros en infancia, pero hay muchos padres temerosos que aún no los dejan llegar. Estamos iniciando poco a poco, estuvimos presentes en la virtualidad, hubo mucho apoyo de nuestros sacerdotes en la Eucaristía. Hemos estado pues implementando los asesores de la infancia, hemos estado implementando nuevas estrategias y vamos a seguir para llamar más niños a la infancia y cada vez ser mayor. Eso en alegrías. La tristeza es el miedo de muchos padres para enviar a sus niños a la parroquia, a los encuentros de infancia. Y esperanza, están las expectativas que tenemos, crear nuevas dinámicas, nuevos encuentros. Hemos estado planeando encuentros en parques o en espacios abiertos para que los padres tengan menos temor.
con los niños, pero que ellos sigan de la mano de Jesús y enamorados cada vez más de Jesús. Buenos días, bendito sea Dios porque nos ha permitido estar aquí reunidos. Le doy gracias, Monseñor, por su visita, al Padre Jesús, al Padre Román, al Padre José Enrique, al Padre José Bolívar. Mi nombre es Mónica Nieves. Somos 6 catequistas de Sacramento, todos estamos activos, bendito sea Dios. La alegría es porque este año pudimos preparar bastantes niños, me dio a mí mucha alegría por eso, a pesar de que unas veces nos tocaba presencial y bueno, a las mamitas, a papito les gustaba que vinieran para que salieran de ese encierro. Cuando otra vez se volvía a disparar, nos tocaba virtual, entonces a veces, esa es la tristeza, de que a veces no nos podíamos, los niños no se conectaban por muchas cuestiones, internet, no tenían el equipo. Otra tristeza es porque a muchos que preparamos no pudieron recibir los sacramentos porque a algunos se les falleció un familiar, otros no estaban aquí los padrinos o los papás, y otros de pronto no tenían los vestidos, o sea, uno les decía que eso no importaba, pero a veces no. Y la esperanza es que yo le pido a Dios que para el otro año vengan muchos niños a que los preparemos y que también se nos facilite asistir a los colegios, a los que no pueden venir aquí, para irlos a preparar allá. Esa es la gran esperanza que tenemos y eso sería todo. Gracias. Bueno, para mí también pues es una gran alegría poder estar con ustedes en esta mañana. El Papa utiliza mucho esa palabra del encuentro, ¿cierto? Como una de las dimensiones muy importantes de la Iglesia, el encuentro. Y bueno, el encuentro entre el obispo y los fieles, del obispo y los sacerdotes, en sí mismo ya es algo que reanima, que fortalece. A mí en primer lugar lo digo, porque para mí ha sido una gran alegría encontrarlos hoy a ustedes y así a los fieles de las distintas parroquias. No solo yo he reanimado, sino que me han reanimado a mí. ¿Por qué? Porque he encontrado comunidades vivas, comunidades entusiasmadas, esperanzadas, comunidades volviendo, ¿cierto? Volviendo a la normalidad, entre comillas, ¿cierto? Pero, de todas maneras, poder encontrar iglesia viva. Y bueno, pienso que aquí hay una iglesia viva. En primer lugar, yo creo que pocas parroquias en Valledupar tienen 2 sacerdotes y un diácono. Ni siquiera la catedral tiene, porque allá hay 2 sacerdotes, pero no hay diácono. Aquí hay 2 sacerdotes y un diácono. Ya eso es una alegría, tener esa riqueza ministerial y de unos ministros que trabajan en comunión, en armonía, para sacar la parroquia adelante. Aquí es lo primero que yo quiero destacar. Pero por otra parte, ver la diversidad de realidades. 6 pequeñas comunidades, 6 comunidades de parejas, una renovación, una comunidad del camino, un presidium de la Legión de María, las de Inmaculado Corazón de María, la asociación, en fin, los monaguillos, infancia misionera. Es decir, hay una gran riqueza, ¿cierto?, de realidades que viven y trabajan y se proyectan en esta parroquia. De manera que para mí es una gran alegría encontrar una iglesia viva. Y además, una iglesia viva
que se está reanimando. Ustedes me han hablado de tristezas, de alegrías, y todos de alguna manera pues han hablado de las dificultades que ha habido para volverse a encontrar, ¿cierto? Muchas veces por edad, porque se estaban acostumbrando ya a la virtualidad algunos, ¿cierto? Se estaban aperezando, digamos, esa palabra, ¿cierto? Otros por situaciones objetivas de enfermedad o de edad también, ¿cierto? De todo eso hay. Entonces, poder decir, como lo están expresando, que están reanimándose, ¿cierto? Y tienen esa gran ilusión y esperanza de que muy pronto realmente van a poder volverse a encontrar. También con esa buena noticia de que va a empezar catequesis de pequeñas comunidades, ¿cierto? Que con la ayuda de Dios para nacer también en este año una nueva pequeña comunidad. Y bueno, hay muchas pues motivos de alegría de contar con esta iglesia viva de esta parroquia del Inmaculado Corazón de María. Eso es lo primero que quiero decirles. En segundo lugar, quiero traerles una frase de San Agustín para aplicarla a esta pandemia. San Agustín decía: Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal. Vuelvo a repetirla. Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal. Miren cómo, en primer lugar, no es que Dios quiera el mal. Dios nunca quiere el mal de nadie. Es nuestro Padre, nos ama, quiere siempre nuestro bien. Dios quiere siempre el bien, pero permite el mal por muchos motivos, porque nos hizo libres, ¿cierto? Y bueno, ahí está ese gran misterio, ¿cierto?, del pecado del hombre, porque también el hombre puede interferir en la creación. Lo que está pasando con el cambio climático, ¿cierto?, que con la forma como hemos depredado la naturaleza, este cambio climático está loco, ¿cierto? En unas partes temperaturas hasta de 50 grados, llegó a haber en Canadá, pero en otras partes inundaciones terribles y así, ¿cierto? Todos los extremos, porque el hombre también arrastra la creación en eso. O sea, Dios permite el mal, ¿cierto? Pero porque puede sacar bien del mal. Dios, ahí está el poder de Dios, que saca bien del mal. No es que ante el mal Dios se quede manicruzado. No, está el mal, pero Dios lo transforma. El ejemplo más claro es la cruz del Señor. La cruz aparentemente es el mal más grande. Matamos al Hijo de Dios, lo condenamos a muerte. ¿Y qué clase de muerte, cierto? Es el mal más gigantesco. Sin embargo, Dios sacó bien del mal, ¿cierto? Transformó la cruz en fuente de salvación, de gracia, de victoria, ¿cierto? De allí nació nuestra salvación. Entonces, eso es un ejemplo, pero podríamos poner muchísimos. Es decir, cómo Dios saca bien del mal a lo largo de la historia. Esta semana celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, en el día del diaconado permanente en la iglesia. Bueno, los mártires, ha habido tantos mártires en la historia de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia tiene un lema que dice: sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Y efectivamente, cuando los enemigos de la iglesia pensaban que iban a acabar con la iglesia, la iglesia se fortalecía.
El siglo XX fue uno de los siglos en que más mártires hubo. No fue allá al comienzo de la iglesia. Los mártires sigue habiéndolos hoy, pero Dios de esa sangre saca vida para la iglesia. De eso podemos estar. Aún de las cosas negativas. A veces hay dolorosamente escándalos en la iglesia por pecado de los sacerdotes o de un obispo o de quien sea. Pero Dios saca bien, porque eso se sirve para purificarnos. Nos purifica de nuestra prepotencia, de nuestra arrogancia, nos hace más humildes, más necesitados del perdón y de la misericordia. Dios saca bien del mal. Y esta pandemia no es la excepción. Dios sacará bien de todo esto que estamos viviendo. Sí, nos está haciendo anhelar, volver a encontrarnos, a celebrar. Antes de la pandemia nos parecía normal venir a misa, normal, sí. Ahora ya estamos volviendo a encontrarnos con la Eucaristía, a valorarla, encontrar a los hermanos. Una persona me decía en una parroquia, yo todo este tiempo he estado suspirando por volver a encontrarme y abrazar a los hermanos. Eso de tocarse uno así simplemente o hacer así, bueno, pero yo suspiro por abrazar, me decía. Nos reíamos en esa parroquia cuando esa persona decía eso. Pero es la verdad, es volver a estar normalmente, ¿cierto? Encontrarnos. Es decir, Dios saca bien del mal. Y yo estoy seguro que va a sacar una iglesia más renovada, más comunitaria, que valora más lo presencial, de encontrarnos de nuevo, ¿cierto? Celebrar, comunicarnos, ir a la convivencia, en fin, anhelamos lo presencial. Y miren, muchas cosas. Dios saca bien del mal, de cualquier mal. El mal no es más poderoso que Dios, más poderoso que el bien, no. Eso tenemos que estar convencidos. Y Dios va a sacar mucho bien de todo esto. Hay que ponerlo en oración ante Él, ponerlo en oración ante Él, lo poco que somos, lo poco que tenemos, y Dios lo multiplica para bien, ¿cierto? Miren, en estos días leíamos el relato de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Jesús ve esa multitud con hambre y pregunta, ¿aquí hay quien tenga para darles de comer? Y le dice, apenas tenemos 5 panes y 2 peces, nada. Y Jesús los toma, los multiplica, alcanza para todos y sobra. O sea, eso, la pobreza, lo que tenemos, cuando lo ponemos ante el Señor, Él lo multiplica. De eso podemos estar convencidos. Dios saca bien de todo eso. Va a sacar familias renovadas, va a sacar niños en la iglesia, celebrando los sacramentos de nuevo, ¿cierto? Vamos consagrando monaguillos, todo lo que es. Yo sé, y ya lo está haciendo. Miren, ya lo está haciendo. Todavía estamos en el COVID, pero Dios lo está haciendo. He tenido cantidad de celebraciones, de sacramentos y de confirmaciones por todas partes. ¿Cierto? Es una gracia, la gente estaba esperando, anhelando, ¿cuándo vuelven a preparar para sacramento? ¡Qué maravilla, qué gracia! Esa es la segunda idea. Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal. Dios puede sacar bien del mal. Y tercera idea que quiero compartirles. La tercera pregunta que se les hacía a todos era, ¿cuáles son sus esperanzas? ¿Cierto? Y bueno, han dicho varias, ¿cierto? Que nos podamos volver a reunir, que los hermanos que se han alejado regresen, que podamos crear una pequeña comunidad. Pero allí estoy viendo otra que no me había fijado.
Retiro de Maús, no lo habían mencionado, para mujeres, 1, 2 y 3 de octubre. Aquí todavía no se había hecho retiro de Maús. Uno de hombres o de mujeres. Bueno, otro retiro, y que bueno, con la ayuda de Dios se va a hacer, y ya estamos haciendo retiros todos los fines de semana o varios fines de semana. Bueno, van apareciendo muchas ideas. Formar una nueva comunidad de parejas, este año de San José y de la familia. Qué buen regalo es tener una nueva comunidad de parejas aquí en la parroquia del Corazón de María. Meterle el hombro, ¿cierto? Meterle el hombro a esa idea. El padre Román siempre ha hecho matrimonios colectivos. Bueno, todavía no se ha hablado de eso, pero puede ser. En fin, tantas cosas, ¿cierto? Tantas cosas que son motivo de esperanza, y de que estemos aquí, y de que estemos vivos, y también de los que han partido, porque los que han muerto no se han ido a la nada, sino a la casa del Padre, y desde allí nos acompañan. Es doloroso, sí, ver partir a un ser querido, a todos nos duele. Yo tuve un cuñado mío que falleció, un médico víctima del COVID, y no pude ir, no pude acompañarlos, no pude celebrar las exequias, no pude acompañar a mi hermana. Eso es muy duro, pero uno sabe, no se ha ido a la nada, se ha ido para el cielo. Y uno está convencido de eso y dice, bueno, murió, pero realmente desde el cielo nos acompaña. Tenemos esperanza, ¿cierto? Esperanza. Y bueno, quiero culminar esta tercera parte de la esperanza con un ejemplo pequeño. Yo siempre comparo la esperanza con una mujer embarazada. Una mujer embarazada, uno siempre dice, ella está esperando, ¿cierto? Es una afirmación. Ella, fulanita, está esperando. Cuando uno le dicen eso es que está esperando un hijo, ¿cierto? La mujer embarazada es el símbolo de la esperanza, porque está esperando un hijo, pero al mismo tiempo lo está haciendo, lo está gestando, ¿cierto? No está esperando que venga la cigüeña y lo traiga, no, espera el hijo, pero lo está formando en su vientre, ¿cierto? Con todo su ser lo está formando. Pues bien, esa es la esperanza. Nosotros, es cierto, esperamos que esto termine, claro, yo también, todos queremos que termine. Terminará, bueno, cuando sea el momento. El tiempo es de Dios y no de nosotros, ¿cierto? Bueno, terminará cuando sea. Pero nos tiene que encontrar preparados, dispuestos. Nos tiene que encontrar vigilantes, atentos, y atentos trabajando, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Ya algún hermano lo decía precisamente. Dichosos ustedes, dice la Biblia, si el Señor cuando regrese los encuentra vigilantes, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, no sentados. Hay una anécdota de San Pablo que nos cuenta que algunos miembros de la comunidad cristiana se dedicaron a esperar la segunda venida del Señor y se sentaban en las plazas y no trabajaban, sino esperando a ver cuándo venía el Señor, cuándo volvía, y que la comunidad cristiana los mantuviera. Y San Pablo les escribió y les dijo, el que no trabaja, que no coma, déjenlos morir de hambre. El que no trabaja, que no coma, que se mueran de hambre. San Pablo era fuerte, y era la verdad. Uno no puede estar esperando que esto termine sentado, cruzado de brazos. No, esperamos el fin, pero trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer, volviendo a encontrarnos como comunidad, celebrando como iglesia, con los cuidados, con los protocolos, con todo, ¿cierto? Yo no voy a decir que se suiciden, a nadie le voy a decir eso. Con todo eso, pero podemos encontrarnos.
Yo hablaba con Jaime hace rato y él me decía una gran verdad. Me decía, la gente le da miedo venir a la iglesia, que es donde están más seguros. Y uno después se entera por WhatsApp que esa persona que no viene estuvo en un cumpleaños con todos los familiares. Y allá en el cumpleaños nadie tenía tapabocas. Pero a esa señora le da miedo venir a la iglesia. No viene a la iglesia, pero tiene que ir al mercado. La encuentra uno por ahí faroleando por el barrio, haciéndole visita a sus amigas. Pero qué miedo ir a la iglesia. Es una contradicción. No, en la iglesia nos cuidamos unos a otros. Nos tenemos que cuidar. La vida es un don de Dios, por supuesto, pero aquí nos podemos cuidar. Si aquí vienen 8 personas a reunirse en la iglesia de una pequeña comunidad, pueden tener toda la distancia que quieran, toda la distancia que quieran. Es verdad que hay personas enfermas ya, que bueno, eso es otra cosa que hay que respetar, ¿cierto? Yo no voy a decir que todo el mundo haga cosas, pero la mayor parte son disculpas, la mayor parte, no todos, ¿cierto? Para que no me malentiendan. Entonces, uno tiene que esperar que esto termine, esperar todos los bienes que el Señor nos tiene, pero haciendo lo que tenemos que hacer hoy. Cada uno, en el hogar como padre o madre de familia, en la iglesia, en el servicio que el Señor le ha encomendado, en la realidad en que está, allí tenemos que ir floreciendo, ¿cierto? Y dando frutos, los frutos que el Señor quiere que demos de acuerdo a los dones que Él nos ha concedido. Que mucho ánimo en eso. Entonces, primero, alegrarnos, dar gracias, estar contentos porque somos una iglesia viva, por todos los dones que el Señor le ha concedido a esta parroquia, en sus ministros, en las diferentes realidades, ¿cierto? Dar gracias, estar contento. Yo estoy contento de la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Me alegra verlos, me alegra tenerlos aquí y me alegra su amor a la iglesia. Segundo lugar, Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal, ¿cierto? El mal no es eterno, el mal no es omnipotente, no. El mal existe, claro que existe, pero Dios puede sacar bien del mal, ¿cierto? La cruz, ¿cierto? La cruz. Y tercero, la esperanza. Esperar el fin, pero al mismo tiempo estar preparándonos, ¿cierto? Bien dispuestos, vigilantes para dar mucho fruto y para poder ver lo que el Señor nos tiene allá, al final del camino. Que muchas gracias y bueno, nos preparamos para celebrar la Eucaristía, con la cual terminamos y culminamos esta visita de animación.